Bienvenidos al curso de Operador en Psicología Social, módulo 1. Vamos a introducirnos en los temas que forman parte del módulo y qué significa el operador en psicología social. El concepto sale de Enrique Pichon Rivière. Fue médico psiquiatra argentino nacido en Suiza y francés naturalizado, considerado uno de los instructores del psicoanálisis en Argentina y generador de la teoría de grupo, conocida como grupo operativo, herramienta de suma importancia en la psicología social. La psicología social es una de las formas que asume la crítica de la vida cotidiana, una indagación permanente del acontecer cotidiano, en el que, por ser cotidiano e inmediato, constituye una manera fundamental, un objeto de conocimiento científico. La tarea del psicólogo social solo puede ser comprendida desde esta perspectiva, la investigación de la realidad en la que está inmerso para esclarecerse y esclarecer en la explicación de lo implícito. Fue un médico psiquiatra argentino, pionero en la región en el campo de desarrollo de la psiquiatría dinámica, del psicoanálisis de Freud y de Klein, la terapia familiar y de grupo, las comunidades terapéuticas, el psicoanálisis de la psicosis y el análisis institucional y comunitario. Como creador de la corriente argentina de la psicología social, concibe al sujeto como un anudamiento singular de complejas tramas de relaciones que van desde su primer vínculo con la madre y la estructura edípica hasta las condiciones institucionales comunitarias, políticas, sociohistóricas, incluyendo el azar. Considera que los conceptos teóricos son instrumentos valiosos en tanto dan cuenta de una práctica específica o de una determinada lectura de la realidad. Para sintetizar, esa lectura crea un aparato para pensar la realidad, el aparato como artefacto y no como máquina, el ECRO. El ECRO se convierte así en el generador de la teoría de grupo conocida como grupo operativo, dispositivo destacado que es el ECRO. Por lo tanto, ¿qué es el ECRO? El ECRO es el esquema conceptual, referencial y operativo. ECRO, pichoniano, está conformado por tres grandes campos disciplinares que son las ciencias sociales, el psicoanálisis y la psicología social. Pichon Rivière considera tres elementos de la subjetividad que dan a la formación de este ECRO: sentir, pensar y actuar. Este proceso lo desarrollan los hombres en la trama de la historia, en el desarrollo de la actividad productiva. Cada persona va recogiendo el conocimiento de su tiempo y a partir de su propia práctica lo reelabora, lo vuelve a ordenar y así va evolucionando a partir del interjuego dialéctico del presente y la historia. El ECRO entonces será la teoría y el repertorio metodológico con las cuales abordaremos al sujeto en sus condiciones concretas de existencia para comprender así su conducta en los diferentes ámbitos en los que se encuentra inmerso. Este esquema referencial, este aparato de pensar, nos permite percibir, distinguir, sentir, organizar y operar en la realidad. A partir de un largo proceso de identificaciones con rasgos de las estructuras vinculares en los cuales estamos inmersos, construimos este esquema referencial que nos estabiliza una cierta manera de concebir al mundo que, de no ser así, emergería en una condición de desmesura, inabarcabilidad y caos. El ECRO y el sujeto. Aprender, formarse, adquirir un ECRO implica modificar actitudes y modalidades de pensamiento, sentimiento y acción. Implica adquirir conciencia crítica de sí mismo y del contexto. Los alumnos van siendo conscientes de su vida cotidiana, los cambios provocados por este aprendizaje, otra manera de ver las cosas, otra forma más reflexiva de discutir, con más autocrítica y aceptación. Otros quizás hagan consciente un desconocimiento, no sentirse el ombligo del mundo. Puede ocurrir un cuestionarse las relaciones familiares, la comunicación con los demás, etc. Suele ser característico como un cambio la posibilidad de comprender a los demás. Por supuesto que en este proceso son inevitables las contradicciones y las dificultades. Habrá que visualizar y resolver el conflicto entre el proyecto y la resistencia al cambio. El ECRO y el grupo.
Como fantasía, los alumnos buscan un buen grupo. ¿Qué significa un buen grupo? Es posible que cada uno diera una respuesta distinta, pero desde aquí voy a intentar alguna. Quizás un buen grupo signifique que se pueda aprender, que sea un buen espacio propio y de libertad, donde pueda darse una experiencia reparatoria de un afuera que a veces se vive como bastante agresivo. Y aquí aparecería la fantasía del grupo como refugio. Sabemos desde la propia experiencia que ningún grupo es una isla, que el que afuera invade el de adentro. Y si afuera hay desocupación, violencia, eso es inevitable, repercute en lo grupal. Pensemos que afortunadamente es así, ya que de lo contrario no estaríamos postulando en la psicología de la vida cotidiana ni hablaríamos de un hombre en situación. Retomando la fantasía del grupo como refugio, no creo que es lo mismo un escondite que una trinchera. Si el grupo es un escondite para escaparse de la realidad, no es lo mismo que intentar que el grupo sea un ámbito donde instrumentarse para enfrentar y resolver los conflictos de lo cotidiano. Es importante dejar en claro que los grupos operativos de aprendizaje no son grupos naturales, sino que son grupos artificiales. En algunos escritos de Pichon se habla de construir un ecro grupal. Esto refiere a la necesidad de realizar una construcción en común, adecuando la comunicación para que sea posible el aprendizaje y el cambio. La psicología social estudia focalizando al individuo en la sociedad y la incidencia de este en el individuo, ya que el humano y lo social están estrechamente relacionados y se complementan mutuamente. La psicología social también es definida como la ciencia que estudia los fenómenos sociales e intenta descubrir las leyes por las que se rige la convivencia. Investiga las organizaciones sociales y trata de establecer los patrones de comportamiento de los individuos en los grupos, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en su conducta. Típicamente los psicólogos sociales explican el comportamiento humano como resultado de la interacción de los estados mentales y situaciones sociales inmediatas. La psicología social es un proyecto interdisciplinario que salva el espacio entre la psicología y la sociología. Pichon intenta una síntesis entre la teoría psicoanalítica, predominante intrapsíquica, y la investigación social, considerando al individuo como una resultante dinámica del interjuego establecido con los objetos internos y externos, en constante relación de interacción dialéctica que dará como producto sus diversos comportamientos. Los psicólogos sociales han mantenido intereses aplicados con contribuciones a la psicología de la salud medioambiental, además de la psicología legal, estrecha relación con la psicología clínica, especialmente desde el psicoanálisis y sus posteriores corrientes y tendencias como la Gestalt, que finalmente fueron las que dieron origen a la psicología social. Estudia la interrelación dinámica entre lo individual y social y en su atravesamiento con la historia, la cultura, la política, la lengua y otros aspectos presentes en la realidad. Desde esta perspectiva de la psicología social, se estudian los comportamientos individuales y sociales, la formación de los grupos, los fenómenos de masa y otras problemáticas de la escena contemporánea. Desde su comienzo, la psicología social fue entendida como un campo de confluencia entre la psicología y la sociología. En la década del 60, Pichon Rivière crea la psicología social argentina con los vínculos como objetos de estudio y con un foco en los grupos, instituciones y comunidad. La psicología social alcanzó la madurez en la teoría métodos durante 1980 y 1990. Los investigadores modernos se interesan por la variedad de fenómenos, pero la atribución, la cognición social y el concepto del yo son quizás las áreas que más han aumentado durante los años. El concepto del sujeto social está vinculado a las características del ser humano. Cada persona es un individuo con características y motivaciones únicas. A la vez, todas las personas necesitan de otras para desarrollarse plenamente. Esto quiere decir, por último, que el ser humano es un sujeto social. Como sujeto social, el ser humano requiere de la interacción y la convivencia con otros seres humanos para educarse, desarrollarse y hasta reproducirse. No existe ser humano que pueda vivir únicamente como individuo aislado de los demás. Del individuo al grupo y de la psicología a la psicología social. Pichon Rivière habla de 3 etapas del pensamiento. En la década del 40 hasta mediados de la década del 50, los primeros desarrollos de las hipótesis de la enfermedad única
desde la perspectiva psiquiátrica psicoanalítica. Desde mediados de la década del 50 hasta la del 60, los primeros desarrollos sobre la noción del vínculo, ya centrándose en la familia como una unidad intersubjetiva del análisis para la situación clínica. Desde la década del 60 al 70, los desarrollos de la psicología social a nivel grupal comunitario. El enfermo mental es el portavoz de la ansiedad y conflictos del grupo inmediato, es decir, el primer grupo, que es la familia. El paciente, si uno lo analiza detenidamente, está denunciando. Es el de la estructura al que se debe estar hecho a cargo y que trae como consecuencia el empleo de técnicas de marginalidad o de segregación. El enfermo mental entonces es el símbolo y depositario de aquí y ahora de su estructura social. Curarlo es transformarlo o adjudicarle un nuevo rol, el del agente de cambio social. La psicología de los grupos, la definición y las funciones. La psicología de los grupos es la disciplina que, dentro de la psicología social, estudia el comportamiento humano dentro de una agrupación, así como la dinámica de sus relaciones. La psicología de los grupos es una subdisciplina dentro de la psicología social, cuyo principal objetivo es el estudio del grupo. Para estudiar a los grupos, se analiza la influencia que los grupos tienen sobre el comportamiento individual y la que tiene el individuo para cambiar el comportamiento grupal. Así, desde la psicología de los grupos, se exploran qué son, cómo, cuándo y dónde se crean, su configuración, los tipos de roles y relaciones que establecen entre sus elementos o con otros grupos. ¿Por qué y para qué se forman los grupos? Se pueden distinguir tres tipos de circunstancias que hacen a los individuos que llegan a constituir grupos: para lograr un objetivo, para satisfacer alguna necesidad y para recibir un trato homogéneo. Las normas de los grupos. Dentro de la estructura del grupo también se encuentran las normas. Todo grupo tiene un marco de referencia común. Los miembros comparten ideas sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Las normas regulan las actitudes y comportamiento de los miembros del grupo. Estas normas pueden ser de dos tipos: las descriptivas y las prescriptivas. Las normas descriptivas corresponden con lo que los miembros hacen en una situación específica. En estas ocasiones donde los miembros no saben cómo comportarse, lo que hagan los miembros más de estatus o la mayoría se va a convertir en la norma dominante. Por otra parte, las normas prescriptivas indican lo que puede hacerse y lo que no. Son normas morales que indican a los miembros del grupo lo que está bien y lo que está mal. Estas normas premian la conducta mediante premios y castigos. En teoría social, sociología, psicología y comunicación se denomina encuadre a los esquemas de interpretación en los que se basan los individuos para entender y responder a eventos sociales. En términos simples, las personas adquieren y construyen a lo largo de su vida una serie de encuadres mentales o marcos de interpretación con los que dan sentido al mundo. Las decisiones que toman se encuentran influenciadas por sus encuadres. ¿Por qué es importante el encuadre en psicoterapia? Hacer un buen encuadre es fundamental para el desarrollo de la terapia, ya que están poniendo las bases al comienzo de un buen trabajo analítico, ya sea el psicoanálisis al uso como de psicoterapia psicoanalítica. El paciente necesita saberse contenido dentro de la terapia, necesita saber cómo es el funcionamiento y cuáles son las reglas básicas a las que hay que adaptarse. El encuadre, por lo tanto, son días, tiempo de sesión, forma de pago. El rol social. El rol social es un concepto sociológico que hace referencia a las pautas de conducta que la sociedad impone y espera de un individuo en una situación determinada. El rol tiene la función de representar lo que somos. Los roles, por lo tanto, son creaciones sociales. La forma como se relacionan los individuos y las instituciones también son otra creación social. Los tipos de comportamiento derivan de las normas. Está el comportamiento exigido, por ejemplo, el estudiante asistir a clase, realizar las tareas. El comportamiento permitivo, por ejemplo, no hay normas preestablecidas, el profesor en la forma en que va a dar sus clases, y el comportamiento prohibido, por ejemplo, el profesor en faltarle el respeto a sus alumnos.
El líder es quien influye en los demás, intentando orientar la acción grupal hacia la resolución de necesidades comunes. Para un estudio más profundo del liderazgo, resulta muy productivo recurrir a los autores como Rivière. Desde la psicología social y la concepción del grupo operativo, Pichon-Rivière aísla 4 de los definidos que surgen de toda la dinámica grupal. Un rol es una conducta estereotipada, un papel hay que jugar esperando que los miembros del grupo aparezcan, y dentro de estos 4 roles se mencionan es el portavoz, el chivo emisario o expiatorio, el saboteador y el líder. El líder es el que influye en los demás intentando orientar la acción grupal hacia la resolución de las necesidades comunes. El desempeño del líder en cada situación consiste en remover obstáculos que impiden llevar adelante la tarea actuando sobre los miedos básicos que constituyen el núcleo de la resistencia al cambio. El chivo emisario conforma la contracara del líder. Es el depositario de los aspectos negativos o fracasos del grupo. Esto es parte del mecanismo o proceso denominado disociación, en el cual es utilizado por el grupo con fines defensivos. El portavoz es el rol que tiene que ver con cómo actuar como emergente del acontecer grupal en un momento dado, con expresar de modo de tal el sentir del grupo que todos sus participantes se sientan identificados. El saboteador o líder saboteador es, como vemos, otro tipo de líder. Se trata del líder de la resistencia al cambio. Basta que alguien manifieste una opinión para que enseguida se bifurquen las posiciones, una de apoyo a la expresión emitiva y otra en franca resistencia a la misma. Lejos de constituir un rol negativo, el líder saboteador es una necesidad de carácter estructural. La clave del tema de los roles, según Pichon-Rivière, es que para él, dentro del grupo operativo, los roles deben ser rotativos. Es nocivo para la producción grupal el hecho de contar con roles rígidamente asignados y asumidos. Los miembros deben variar su posición en cuanto a los roles. Esta cuestión se relaciona fuertemente con el tema de liderazgo compartido, en el cual justamente las personas rotan en su ubicación de líder y de seguidores. ¿Qué es el análisis transaccional? Es un sistema de psicoterapia nacida en los años 50 del siglo XX dentro de la denominada psicología humanística. Eric Berne, nacido en Montreal en 1910, hijo de un padre médico y madre escritora, fue el creador del análisis transaccional. Estudió psicología y medicina. Berne planteó que si fijamos con atención cuando miramos y escuchamos a las personas que tenemos delante, podremos apreciar los cambios de estado, los cuales son simultáneos y afectan la expresión facial, el vocabulario, los gestos y la postura. Estos tipos de cambio es usual en todo sujeto, ya sea niño o adulto. Los 3 estados del yo en el análisis transaccional. Berne concluyó que estos 3 estados existen en todas las personas, a lo que lo denominó estados del yo, que se abrevia con la sigla PAN, padre, adulto y niño. En el padre se hallan todos los avisos, todas las reglas, los prejuicios, las opiniones y las leyes que el niño ha oído a sus progenitores y observado en su modo de vida. El niño, por el contrario, corresponde al registro de vivencias reales desde el nacimiento hasta los 5 años, es decir, los sentimientos experimentados por el paciente hasta esa edad. El adulto corresponde al registro de los datos adquiridos y calculados por medio de la exploración y el testimonio personal. Hasta el 10º mes de vida, una persona tiene un padre y un niño. Lo que le falta es la capacidad de elegir sus respuestas. Luego, poco a poco, comienza a experimentar y aprender su propia cuenta. La misión del adulto no es excluir al padre o al niño, sino verificar la fiabilidad de sus mensajes o, si quiere, de emancipar al individuo de los prejuicios que pesan sobre él.
Cada tipo de estado del yo le corresponde unos modos genéricos de sentir, pensar, actuar, y cada persona presentará unas características específicas de cada uno de ellos, así como una tendencia a ubicarse predominadamente en uno o en otro. De este modo, quien se sitúe preferentemente en un tipo de padre presentará con frecuencia comportamientos de estilo de protector, directivo o incluso sobreprotector o autoritario. Expresará pocas inferencias intuitivas y creativas y disfrutará menos de lo inmediato. También tomará escasas decisiones y acciones adaptadas a las condiciones cambiantes del entorno. En otros casos, un estado del yo adulto puede presentar parcialmente características que corresponden a un estado del yo del padre, como ocurre en el caso de los prejuicios y tópicos en las que una persona o grupo consideran como hechos las creencias transmitidas por tradición. Otras veces, un estado del yo adulto puede, en parte, mostrarse aspectos relativos a un estado del niño, como sucede en las ilusiones, en que alguien toma como certeza las creencias de la infancia. Ambos casos se denominan contaminación, pues el discurrir del pensamiento del estilo adulto tiene por objeto justificar las creencias en vez de averiguar su veracidad. Los conceptos del análisis transaccional. Verne habla del análisis del guión. Un guión es un conjunto complicado de transacciones recurrentes por naturaleza, aunque no precisamente periódico, ya que sería necesaria toda una vida para completar una representación. El objetivo del análisis del guión es el cerrar la representación y elaborar otro mejor. En otras palabras, para Verne, los guiones constituían la repetición de acontecimientos desdichados de la infancia por parte del individuo, por lo que el objetivo de su análisis consistía en liberar al sujeto de revivir esas situaciones, dirigiendo su atención a otras direcciones. Otro concepto de gran relevancia en el análisis transaccional es el del juego. El juego es un tipo de transacción oculta que encuentra su origen en la acumulación de sentimientos de inferioridad registrados desde su infancia. El niño por lo general se ve obligado a sacrificar sus propias satisfacciones para obtener la recompensa de la satisfacción paterna. Asimismo, esto se añade la percepción que tiene de sí mismo, que suele ser tipo negativo. Soy muy pequeño, no sé. El análisis transaccional y las posiciones vitales. Según el análisis transaccional tenemos 4 posiciones vitales. Si yo estoy mal, tú estás bien. Esto se refleja en el primer año de vida. El niño acumula una serie de sensaciones que le hacen sentir mal. A pesar de ello, también disfruta de los buenos momentos en donde se ve atendido por sus padres. El recuerdo de esa incomodidad, indefensión e inferioridad que vive el infante es el que puede pervivir en el adulto. A lo largo de su vida, el individuo puede seguir repitiendo esta postura psicológica que le llevará a un estado de postración interior y desesperación. La otra es, si yo estoy mal, tú estás mal. A partir del primer año, cuando el niño comienza a andar, se origina esta posición. En ese momento el niño puede moverse y buscar nuevos estímulos por sí mismo, lo que conlleva a una reducción de las atenciones y caricias que obtuvo en el primer año. Además, hay tropiezos, caída y los padres reprenden con mayor frecuencia e intensidad, por lo cual el niño empieza a sentir que no solo está mal, sino también lo que están los demás. Esta posición implica mayor dificultad en la terapia, puesto que no solo se ve mal a sí mismo, sino al terapeuta. La que sigue es, si yo estoy bien, tú estás mal. Esta postura surge en el transcurso del segundo año y tercer año de vida. El niño comienza a ser reprendido por sus padres, busca una compensación que viene dada por las caricias que él mismo se produce.
Esta forma de autocompensación es una clara postura de supervivencia. Esta postura es propia del jefe o el padre arrogante, en quienes predomina la fuerza y el desprecio por lo ajeno. La última es: si yo estoy bien, tú estás bien. Las tres posturas anteriores son inconscientes porque fueron adquiridas en una edad muy temprana. Sin embargo, en esta cuarta posición es una posición consciente, en donde nuestra concepción de lo que es bueno no se limita a las propias experiencias personales, porque ya somos capaces de trascenderlas. Esta postura es una muestra de nuestra autoestima que permite que los demás no sean percibidos como terribles, temibles o rivales, y genera que el individuo se sienta bien. En este sentido, cabe concluir que a partir de la clasificación en cuanto a las cuatro posiciones vitales del individuo, ninguna persona normal vive exclusivamente en una de ellas. Lo normal es que vivamos una mezcla de las cuatro. Los tipos de transacciones. Todo lo que ocurre entre las personas implica una transacción entre sus estados del yo. Cuando una persona envía un mensaje a otra, espera una respuesta determinada. La transacción simple complementaria. Establecida en un solo nivel, están implicados dos estados del yo y uno de los participantes responde desde el estado del yo al que el otro participante ha dirigido el estímulo y hacia el estado del yo que lo ha emitido. El estímulo le dice: ¿me invitas a un café? Y la respuesta de la otra persona es sí. La transacción simple cruzada, también establecida en un solo nivel, un participante responde desde un estado del yo distinto al otro, que va dirigido al estímulo, y hacia un estado del yo distinto al desde el que ha sido emitido. El estímulo le pregunta: ¿me invitas un café? Y la respuesta de la otra es: ¿qué malos modales? La otra tipo de transferencia es la ulterior angular. La persona que emite el estímulo lo hace en un nivel social o manifiesto hacia un cierto tipo de estado del yo, y en un nivel psicológico o oculto hacia otro tipo de estado del yo. Quien lo recibe puede responder de modo complementario desde uno u otro de los estados del yo estimulados hacia el estado emisor. El estímulo de nivel social dice: me gustaría que tomáramos otro café, pero no me queda dinero. El estímulo del nivel psicológico le dice: ¿me invitas a un café? La posible respuesta dice: pues yo te invito. Y en la otra posible respuesta: pues vamos. La de ulterior doble. Quien estimula lo hace en un nivel social manifiesto hacia un cierto tipo de estado del yo, y en un nivel psicológico oculto hacia otro tipo de estado del yo. Quien lo recibe también responde en dos niveles, desde el estado del yo estimulados a los estados emisores. El estímulo social dice: ¿subes a casa a tomar un último café? El estímulo del nivel psicológico: ¿jugamos? La respuesta al nivel social: sí, gracias. Y la respuesta a nivel psicológico: vamos. El esquema del cono invertido. El esquema del cono invertido desarrollado por Rivière, que en realidad es el esquema de toda tarea. Todo lo que sucede en un grupo y su manera de manejarse puede ser representado por este esquema, constituyendo una escala de evaluación para interpretar los fenómenos grupales. Está formado por afiliación o identificación de los procesos grupales, pero en los que el sujeto guarda una determinada distancia sin incluirse totalmente en el grupo. Este primer momento de afiliación propio de la historia de todo grupo se convierte más tarde en permanencia. Por ejemplo, en el fútbol tenemos fútbol afiliados, son los hinchas pero no juegan. La permanencia implica una mayor integración al grupo, lo que permite elaborar a los miembros del grupo una estrategia, una técnica, una logística. La permanencia es lo que hace posible la planificación. La permanencia consiste en el sentimiento de permanecer en un grupo determinado, donde se ve como afiliación más intensa, hay una identificación de los procesos grupales y en lo referente a su tarea, su trabajo se realiza con una intensidad mayor. La cooperación es la capacidad de ayudarse entre sí y consiste en la contribución, aún silenciosa, a la tarea grupal. Se establece sobre la base de roles diferenciados, siempre que sean complementarios y no suplementarios.
ya que estos últimos llevan a la rivalidad y a la forma en que asumen los roles. La pertinencia se trata de un elemento poco utilizado en la evaluación de cualquier tarea. Ser pertinente es una tarea determinada, es sentirse y ubicarse direccionalmente en la misma. Hay un criterio de utilidad, de centralidad sobre el trabajo a realizar colectivamente. La mayor pertinencia y cooperación tienen valor si hay pertinencia. La comunicación es una de las vertientes más demostrativas para detectar y visualizar perturbaciones en los grupos, los vínculos entre las personas. Aquí vemos las distintas formas en que se relacionan entre sí los miembros de un grupo. Unos hacia otros, el líder, todos hacia uno, el chivo emisario, dos o más entre sí, excluyendo a los demás, son sus grupos, todos con todos al mismo tiempo y sin escucharse mutuamente, es el caos. Todos con todos, respetando y escuchando la intervención del otro, respetando los tiempos. Esto es una buena comunicación. La estructuración psíquica, la construcción del concepto de la teoría de Freud. Para comenzar, resulta necesario remontarse a los orígenes del psicoanálisis, debido a que es allí donde surge por primera vez el concepto de estructuración psíquica, siendo entonces el punto de partida sobre el cual se asientan los pensamientos posteriores que culminan en la corriente contemporánea del psicoanálisis. A través de este primer capítulo, la intención es poder visualizar el origen de esta conceptualización, así como también ir comprendiendo parte de su evolución. El psicoanálisis clásico creado por Freud se caracteriza por ser una teoría dinámica que se construye, se complejiza y se enriquece a través de las continuas reformulaciones basadas en las experiencias y en los estudios creados con sus pacientes de la época. Motivado por comprender el origen y el funcionamiento de cierta patología, surge el concepto de aparato psíquico. El aparato psíquico es el nombre que utilizó Freud para denominar a la mente humana. En una de las teorías para describirla, el psicoanálisis alude a los lugares en los que ocurren los diferentes procesos psíquicos y habla de que cómo la mente se organiza y se divide en distintos sistemas interconectados entre sí, cada uno con características y funciones específicas. Tópico viene del griego de topos, que significa lugar. No obstante, en el psicoanálisis no se refiere con su teoría a lugares físicos específicos, sino más bien a instancias o partes de nuestra psiquis. El aparato psíquico estaría constituido por tres elementos en la primera tópica: consciente, preconsciente e inconsciente. El inconsciente está formado por atemporal, predomina el principio de placer, y es alógico. Atemporal no respeta las leyes lógicas, mezcla las ideas en cualquier etapa de su vida. Predomina el principio de placer, intenta cumplir y satisfacer sus deseos inmediatamente, no hay capacidad de espera, es caprichoso, búsqueda de placer sin censura. Alógico, sigue una lógica del desorden, mezcla las ideas en cualquier instancia. Dentro de estas emociones está la emoción de desplazamiento y de condensación. El desplazamiento desplaza las ideas o sentimientos para que no resulten conflictos. Por ejemplo, María discute con su mamá a la noche. Cuando se acuesta, sueña con su vecina que se pelea en el sueño, es decir, desplaza esa discusión para no sentirse culpable y liberar esa angustia en el sueño. El mecanismo de condensación funciona mezclando todos los contenidos y presenta una sola idea, pero al analizarla hay varias ideas juntas. Se puede ver en ella un efecto de censura, una forma de escaparle. La condensación dificulta la lectura del relato manifiesto, pero el sueño actúa como condensación no solo para eludir la censura. La condensación es una característica del pensamiento inconsciente, por ejemplo, los chistes, los olvidos, los actos fallidos, los sueños. El preconsciente está formado por predomina el principio de realidad, es temporal y lógica de realidad, igual que el consciente. Predomina el principio de realidad, es temporal y tiene lógica de realidad. En la segunda tópica la llamó instancias operativas Freud, que está formado por el ello, el yo y el superyo. El ello comienza a funcionar cuando el bebé nace, que todo es puro deseo, se siente el centro, no puede percibir la limitación, es decir, que todo es inconsciente, lo cual predomina el principio de placer. Este principio primario, a medida que el bebé madura, comienza a instalarse el principio de realidad. Cuando este bebé tiene hambre o desea algo, pero debe esperar,
y puede empezar a hacerlo, lleva a encontrarse con los límites. A medida que empieza a aceptar estos límites, es ahí a donde se empieza a instalar el yo, la conciencia, el principio de realidad. Pero hasta ese momento el niño tiene permitido realizar ciertas conductas que no se ajustan a las normas sociales, como gritar, llorar, tirar objetos. Los padres, los adultos, son los que educan al niño, que van corrigiendo estas conductas y el niño va incorporando las normas. Esto permite el desarrollo del superyo, por lo cual a lo largo de la vida no necesitará de esa persona que le indique de forma permanente qué es lo que debe o no hacer. El yo es capaz de percibir no solo los estímulos externos, sino también los internos, que se dividen en las necesidades fisiológicas e impulsos. Los impulsos son contenidos inconscientemente que buscan emerger a la conciencia, y también los deseos del ello que buscan ser satisfechos. Por eso es que se sostiene que una parte del yo es inconsciente, preconsciente y consciente. Pero como es sabido, no todos los deseos pueden ser realizados porque existe el superyo que en forma permanente presiona ese yo para que no se realicen estos deseos. El superyo posee también cualidades tanto inconsciente, preconsciente y consciente, porque percibe los deseos del ello. El superyo es la parte ética y moral que ha sido creado en ese niño. Esta parte fue aprendiendo por las enseñanzas de los padres, entran también las creencias religiosas. Su función es poner el freno al ello y a veces convertirse en amigo del yo. A través de las valoraciones positivas que hace su conducta, por ejemplo, es como si el superyo le dijera al yo: lo has hecho bien. Otras veces se transforma en enemigo y surge un sentimiento de culpa en el que yo no es visto con buenos ojos por el superyo. Es como le dijera el superyo al yo: no estás a la altura de lo que deberías hacer. El ideal del yo sería lo que sí debe hacer para ser mejor cada día. Me siento orgulloso de ayudar económicamente a mis padres. Freud propone que la libido es la energía de las pulsiones o instintos que dirigen la conducta humana. Freud habla de dos clases de libido: la libido objetal y la narcisista. La objetal está dirigida al otro. Cuando predomina la objetal hablamos de un sujeto que ama con entrega y pasión. Freud define la libido como esta energía pulsional. La libido no depende de los factores genéticos, sino de los intercambios amorosos de la estimulación con la madre. La estimulación temprana, más libido tendrá disponible ese bebé, y de este modo va a ser el motor de su vida. Lo mismo ocurre con el amor de la madre. A más amor, más libido tendrá el niño, por lo tanto más energía para volcar en lo social, lo sexual y en el mundo exterior. Y de la narcisista, de la libido narcisista, que está dirigida al yo, cuando predomina la narcisista hablamos de que un sujeto con narcisismo exacerbado, es decir, que no tiene aspecto carismático, son personas con mucho ego que pueden provocar un profundo malestar psicológico tanto a sí mismo como a las personas que lo rodean. El aparato psíquico es el resultante del complejo de Edipo, de letra de castración, que estamos constituidos por las identificaciones y los simbolismos de nuestros progenitores. Freud buscó comprender cuál es el juego de las fuerzas que interactúan en él y de qué forma, y habló de la dualidad pulsional, la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte. La pulsión de la vida, de la autoconservación del yo, de aumentar el placer de vivir, el bienestar. La pulsión de la muerte son las disgregaciones que destruyen o reducen la vida. De esta forma, Freud define al aparato psíquico como un aparato dinámico, como si fuera un péndulo que va de una tendencia a la otra. Este intento del aparato psíquico de reducir al mínimo los estímulos placenteros y displacenteros también es una tendencia de muerte. Utilizó el término de tópicas en un sentido metafórico, refiriéndose al hecho de que no se puede comprender el funcionamiento del psiquismo si no se explica mediante lugares o instancias que funcionan dinámicamente por el conflicto de fuerzas psíquicas opuestas entre sí, reconociéndose en ella el resultado de una fuerte lucha. Según para Freud, los síntomas son actos perjudiciales o inútiles para la vida de la persona. La persona se queja que lo realiza en contra de su voluntad y que le genera una gran cantidad de sufrimiento. El mayor prejuicio del síntoma es el gasto anímico que le cuesta a la persona y la energía que necesita para poder combatirla.
El síntoma es la expresión de un conflicto inconsciente entre el yo y el ello. Cuando una pulsión no ha sido bien reprimida, vuelve de forma distinta, en lo que comienza una lucha defensiva del yo contra esa pulsión del ello y que acaba con la conformación del síntoma, lo que supone un compromiso entre ambas partes, entre el yo y el ello. Esto es lo que hace que sea el síntoma a veces tan persistente. Las etapas psicosexuales que desarrolló Freud son 5: oral, del nacimiento del 1,5 años, anal del 1,5 años a los 3, fálica de los 3 a los 6, latente de los 6 a los 12 años y genitales de los 12 a determinar esta etapa, llegar al adulto. La primera etapa oral, que es el primer año de vida y de búsqueda de placer y al mismo tiempo conflicto y frustración con la boca, su diversión por chupar, morder, masticar se ve restringido por la madre, que es castigado si se chupa el dedo o se mete algo en la boca. Freud creía que la manera que se satisfacían determinaban la forma de moldear la personalidad del niño. Debido a que el bebé es totalmente dependiente de la madre, el bebé también desarrolla un sentido de confianza y de comodidad a través de la estimulación oral. El conflicto principal en esta etapa es el proceso de destete. El bebé pasa a ser menos dependiente y pierde esas gratificaciones que obtenía con la succión. Si se produce una fijación oral, Freud creía que las personas podrían tener problemas de dependencia de agresión, dependencia al alcohol o todo tipo de sustancias, drogas, y es una persona fácil de manipular. La etapa anal se inicia alrededor del 1,5 años hasta los 3, suele ser el periodo en el que el niño debe aprender al control de esfínteres, ir al baño. De esta etapa se derivan todas las formas de autocontrol y autorregulación futura. Cuando se afronta esta etapa de forma positiva, los niños suelen desarrollarse como personas creativas y que superan obstáculos. En caso contrario, desencadenan comportamientos neuróticos como terquedad y sistematización. Aprenden a la posesión de las cosas y el desprendimiento. La sobrevaloración de los productos anales son lo que engendran los rasgos de la personalidad. Le produce a los niños una sensación de logro e independencia. Si los padres toman un enfoque demasiado indulgente, podría desarrollarse una personalidad anal expulsiva. Se traduce como una persona desordenada, destructiva. Si los padres son demasiado estrictos o el niño empieza antes de este periodo el control de esfínteres, se va a generar una personalidad anal retentiva, que se traduce en una persona rígida, ordenada y obsesiva. En la etapa fálica, que van de los 3 a los 6, el interés del niño se basa en los genitales, tienen curiosidad sobre ellos y pueden considerar explorarlos por curiosidad. Según Freud, es la etapa fálica en la que el niño comienza a sentir deseos por el progenitor, intentando huir de la imagen de su propio progenitor. Los órganos vitales es una fuente destacada de placer. Encuentra asombro en los pies y en las manos para descubrir los genitales, pero en esta etapa todavía no hay inquietud. Comienza a darse cuenta de que hay una diferencia entre el hombre y la mujer, aunque no haya observado realmente las diferencias de los órganos genitales. Dentro de esta etapa está el complejo de Edipo. Freud afirma que los niños experimentan deseos sexuales hacia su madre y ven a sus padres como rivales, por lo que temen ser castrados. Más tarde estos niños se identifican con sus padres porque saben que ellos son la ley, los que imponen las reglas. Reprimen esos sentimientos superando esta etapa. El correcto desarrollo de este adulto con una identidad sana es cuando el niño logra identificarse con el progenitor del mismo sexo. Freud dice que mientras el ello quiere eliminar al padre, el ego es el que, es decir, el super yo sabe que ese padre es mucho más fuerte, es la ley. Entonces el niño esto lo vive como una ansiedad que lo transforma en castración. Por eso se llama complejo de Edipo o castración. También está el complejo de Electra, que la niña sufre la ausencia de ese pene, que es sentida como un daño sufrido mediante una castración, que la misma trata de negar, de compensar o reparar. En un primer momento genera sentimientos hostiles hacia la madre debido a que la niña supone que no le ha dado eso que es tan apreciado, que es el falo, el pene. Es así como la niña cambia su objeto de amor erótico hacia el padre y se introduce el concepto de Electra.
La niña compite con su madre por el amor de su padre. Tanto el complejo de Electra como el de Edipo se desarrollan de forma inconsciente sentimientos especiales de amor hacia el progenitor del sexo opuesto, que se convierten en su referencia y modelo. Adquieren la identidad sexual al identificarse con el progenitor del mismo sexo. La etapa latencia va de los 6 a los 12, la consolidación y elaboración de los rasgos y habilidades previamente adquiridos sin que aparezca algo nuevo. La latencia es una etapa en la que permite a la persona desarrollar una personalidad más compleja. Freud expone que la sexualidad sigue presente desde la infancia y se va desarrollando hasta ser adulto. En esta etapa sigue activa, al igual que en las anteriores, en la que el impulso sexual no disminuye, pero se organiza de diferente manera. El desarrollo del ego, del superyo, esta etapa es de organización y de funcionamiento de la personalidad, las conductas y las relaciones sociales. En esta etapa no suele haber fijación y de existir son personas frustradas sexualmente. La etapa genital comprende la última etapa de las psicosexuales de Freud. Se enfoca en el desarrollo de las actitudes en que el individuo adopta frente a su pareja y la conducta sexual. Se caracterizan por cambios bioquímicos fisiológicos que van en aumento hasta llegar a su estadia más alta y comienzan a descender sus niveles, adolescencia, adulto. Esta última etapa del desarrollo de la personalidad crece el interés por el bienestar de los demás. Si se logra la adquisición de todas las etapas con éxito, la persona estará equilibrada, cálida, es decir, una persona sana. En esta etapa sí se desarrolla la conciencia moral, se van eligiendo los valores, los principios morales que trascienden al grupo, y si hay una fijación genital, son personas con frigidez, impotencia. ¿Cuál es el desarrollo personal? Podemos definir el desarrollo personal como un proceso mediante el cual las personas intentamos llegar a acrecentar todas nuestras potencialidades y fortalezas y alcanzar nuestros objetivos, deseos, inquietudes, anhelos, etc., movidos por un interés de superación, así como por la necesidad de dar un sentido a la vida. Conseguir desarrollarnos plenamente en todos y cada uno de los aspectos de la vida, social, laboral, íntimo, personal, etc., es muy difícil y poco probable que lo alcancemos. Sin embargo, la mayoría de las personas podemos sentirnos muy satisfechos con mucho menos, pues afortunadamente el bienestar para nuestro desarrollo personal no depende directamente de cuántas cosas tenemos o hemos conseguido, sino que depende de nuestra percepción, así como de los objetivos que nos propongamos. Por esta razón, podemos ser felices aunque no seamos ricos, aunque tengamos vidas anónimas, mediocres, suframos desengaños, se frustren nuestros sueños o no alcancemos lo que deseamos, pero también por esta misma razón podemos deprimirnos o sentirnos muy desanimados aunque objetivamente tengamos muchas cosas en las áreas más importantes de la vida. Desarrollar las fortalezas, el aspecto positivo y el crecimiento personal son objetivos muy loables que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud y bienestar. Por otro lado, aprender a manejar las emociones negativas y desagradables serán imprescindibles para ir afrontando los avatares de la vida sin desarrollar problemas emocionales, que es el desarrollo social. El desarrollo y la evolución no solo puede observarse de manera individual, sino también en su perspectiva grupal. En este caso, el desarrollo social remite al progreso humano visto como un todo, es decir, a la búsqueda del bien común. De este modo, el progreso social nutre el propio potencial del desarrollo individual, ya que quien forma parte de una sociedad que promueve valores, recursos y medios orientados a afianzar la felicidad de sus protagonistas, dispone de oportunidades a la vez no tendría acceso en otras condiciones. La definición de aislamiento. Si tenemos que definir aislamiento, diríamos que es cuando no existe intercambio de pensamiento, de afectos por la existencia de un encerramiento físico, psíquico, mental o sensorial. Proceso que parte de la incomunicación y daña a la psiqui. Asociado siempre está la falta de libertad, aislamiento y enfermedad. Hoy sabemos que en toda enfermedad el aislamiento hace su presencia, en enfermedades físicas y enfermedades psíquicas, desde el llamado también aislamiento como mecanismo de defensa.
Tenemos que el mecanismo por el cual se separan los recuerdos de los sentimientos como manera de soportar los hechos. Es un mecanismo de defensa para evitar la angustia peligrosa. Todas las enfermedades mentales conllevan un quantum de aislamiento. El concepto de socialización. La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad, el proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, de sentir, de actuar, que son esenciales para la participación eficaz en la sociedad. Los agentes y las etapas de la sociabilización. Los agentes de la sociabilización son las instancias o las vías mediante las cuales se efectúa la transmisión de los conocimientos, normas y valores. La familia. En la infancia y en la etapa escolar predomina la familia y la escuela, respectivamente. Los grupos de iguales en la adolescencia y en la edad adulta son los grupos de iguales. En la vejez, de nuevo la familia. El sistema educativo en la infancia y adolescencia. Los medios de comunicación de masa. Los medios de comunicación social tienen una presencia permanente, aunque filtrada por la familia en los primeros años de vida y filtrada por la propia ideología en la edad adulta y en la vejez. El resultado del proceso de la socialización. Tenemos que está la integración social, que es aquella forma que pertenece a una sociedad en la cual se comparten mayoritariamente normas, valores, bienes, servicios de la misma. Las normas son estos patrones de conductas compartidos por los miembros de un grupo social a los que se prevé que ellos han de ajustarse y que son propuestos en vigilancia mediante sanciones positivas y negativas. Las normas pueden ser explícitas o implícitas. Hay dos tipos esenciales y diferentes hasta opuestos de respuesta. Podemos ajustarnos y seguir los modos de conductas que nos han enseñado y hemos aprendido como convenientes, la conformidad. Podemos apartarnos de tales modos, conductas desviadas. Se llama la conducta desviada, aquella conducta que viola lo que los demás esperan normalmente. La conducta desviada se opone a la conducta normal. Ello puede llevarlos a una inadaptación social. Este concepto de inadaptación social está relativo a las conductas que se alejan de los patrones imperantes en una sociedad. Los roles sociales. El rol social se refiere al conjunto de funciones, normas, comportamientos, derechos definidos social y culturalmente que se esperan de una persona, cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social adquirido o atribuido. En todo grupo hay miembros con diversos estatus, unos con un rango superior, otros con rango inferior, y a cada estatus corresponde un rol, es decir, un determinado comportamiento en presencia de los otros. El rol vendría a ser un aspecto dinámico del estatus. Por lo tanto, una posición es algo estático, es un lugar en una estructura. Un rol es algo dinámico que se refiere a la conducta de los ocupantes de esa posición. El rol y posición son inesperables. Uno no tiene sentido sin la otra y viceversa. Cada posición hay un rol y para cada rol hay una posición. Está el conformismo y el inconformismo. A la tendencia conductual consistente en la que surge todo este concepto social, podemos llamar al conformismo social, y a la tendencia de no establecido, inconformismo. Ambos tipos de conductas pueden ser ocasionales o pueden haberse referido a una situación única. Es evidente que si se interesan en la psicología social es tanto para las que originan actitudes por lo que tienen en tendencia los integrantes de la personalidad como rasgos individuales. ¿Por qué hay una persona que puede ser inconformista? Seguir con las conductas aprendidas es cómodo. Ahorra tener que innovar conductas y sobre todo ahorra problemas. Quien se comporta como es habitual en un grupo de amigos, de familia, entre compañeros de trabajo, se da cuenta que ello le evita problemas. Bueno, hasta acá llegamos con el audio explicativo de los temas más importantes del módulo 1.
Pichon-Rivière introduce lo que conocemos como teoría del cono invertido, donde propone un dispositivo para el análisis situacional de los grupos. Es una herramienta conceptual para la evaluación del acontecer grupal. Apoyado en la figura de un cono invertido, Pichon nos explica que en todo grupo coexisten dos estados, lo manifiesto y lo latente. Lo manifiesto es todo evento grupal que se presenta como explícito en los grupos. Es aquello que es perceptible, visible y va a estar ubicado en la parte superior del cono. Lo latente hace referencia a lo implícito en los grupos. Esta dimensión representa todo lo que subyace, lo que está oculto, y va a estar ubicado en el vértice inferior del cono. Pichon sostiene que en todo grupo operativo se producen fuerzas que actúan como fenómenos constituyentes de las tramas vinculares. A estos fenómenos los denominó vectores y conceptualmente los fue ubicando en el esquema en función de su cercanía con las zonas afectadas a lo manifiesto y lo latente. Afiliación y pertenencia. La afiliación refiere a un paso burocrático. Tiene que ver con registrarse administrativamente, enrolarse para ser miembro inscripto de un grupo, mientras que la pertenencia está relacionada con pertenecer, con ser parte. Es identificarse con el grupo y pasar del yo al nosotros. Comunicación. En la comunicación se pone en juego un intercambio de mensajes expresados con un código en común. En el esquema clásico de la comunicación, los elementos fundamentales son el emisor, el mensaje, el receptor y la retroalimentación. Existen múltiples enfoques y teorías acerca de la relación existente entre los procesos comunicacionales y su impacto en el desarrollo de las interacciones sociales. Esto promoverá distintos modelos de vínculos, pero hay que tener en cuenta que saber escuchar al prójimo es tan importante como tener el espacio para poder expresarse. Cooperación. Cooperar es obrar con un otro, es la unión de los integrantes de un grupo para contribuir a la realización de los objetivos. En la cooperación observaremos dinámicas de roles diferenciados, funcionales y con ausencia de competitividad y rivalidad dañina. Aprendizaje. Aprender es incorporar, es hacer propio el conocimiento. En ese sentido, podemos decir que hacemos nuestra la información en la medida en que aprendemos lo dado. Esto, por supuesto, promueve el cambio y el movimiento en los grupos. Pertinencia. Este vector refiere a la capacidad que tiene un grupo de centrarse en la tarea, de mantenerse en eje. Un grupo estará siendo pertinente en la medida en que se mantenga alineado con su finalidad, sin desviarse y sin quedarse estancado en la pretarea. Telé. El concepto de telé refiere a los fenómenos de rechazo y afecto iniciales que se producen en el encuentro con un otro. Esta transferencia se explica cuando el otro nos remite a alguien de nuestro pasado, actualizando aquí y ahora emociones similares a las que experimentábamos allá y entonces. Este vector comprende la predisposición positiva o negativa que podemos tener al vincularnos inicialmente con un otro.